mi nombre es Alex Mendoza y el día de hoy en su programa Ven tendremos el tema de herramientas para la observación y el análisis de la práctica educativa. Un tema muy relevante y del cual podremos sacar mucha información. Así que no se despeguen de sus asientos y en 3, 2, 1, comenzamos. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it. Necesita para ser maestro. Es muy importante primero fijar un objetivo cuando alguien quiere ser maestro. Y para fijar este objetivo debemos entender que un maestro es aquella persona o sujeto que entiende el sentido cultural y además el sentido personal y ético de su vida. Es decir, esa persona tiene que tener muchos fundamentos, muchos valores y además ser una persona con demasiadas prácticas en la materia educativa para poder desarrollarse. Digamos que si tú quieres ser maestro o quieres desarrollarte como maestro, lo más recomendable es entrar a alguna escuela normal donde te pueden fundamentar todo este tipo de conocimientos. Y yo lo divido en algún tipo de ideales que se tienen. ¿Cuáles son estos ideales? Como primero y muy importante, tendríamos que tener una vocación. Una vocación para ser maestro. Eso es más importante. La vocación es cuando se tiene esa pasión y ese requerimiento físico y psicológico para poder llegar a hacerlo. Tenemos que poner como centro de todo esto al estudiante y lo que queremos enseñarle. Muchas escuelas normalistas se encargan de esto, es decir, te ayudan con los fundamentos técnicos, prácticos y didácticos para poder desarrollarlos. Con didáctico me refiero a cualquier tipo de práctica mediante el uso de otro tipo de materiales. Puede ser, como ejemplo, un rompecabezas, etc. Entonces, si tú lo que quieres ser maestro, tienes que fundamentarte primero que nada en los principios pedagógicos, que se dividen en 14 principios. Y estos 14 principios son: número 1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante, es decir, los conocimientos que ya tenga tanto educativos como conocimientos empíricos o técnicos que haya adquirido en su contexto previamente. Número 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje, es decir, siempre tratar de guiar al alumno sobre los aprendizajes previos o los nuevos, mediante materiales didácticos o guías. Número 4. Mostrar interés por los intereses de sus estudiantes. Número 5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante, es decir, motivar al estudiante mediante los conocimientos que ya tenga obtenidos o que va a desarrollar por sí mismo. Número 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Número 7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje adecuado. Número 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado al aprendizaje. Número 9. Modelar el aprendizaje. Número 10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. Número 11. Promover la relación interdisciplinaria. Número 12. Favorecer la cultura. 13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de aprendizaje y riqueza para el mismo. 14 y último, superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de las normas. Funciones de la escuela. Primero que nada hay que entender qué es la escuela. La escuela es una institución o academia que se encarga, sobre todo, de formar al alumno en su educación, tanto cultural, social y académica. Cada una de ellas lleva una parte importante para que el alumno logre formarse como individuo y sujeto en la sociedad. La función principal del maestro, como lo habíamos mencionado antes, es apoyarse de este tipo de instituciones y formar parte de la misma para lograr que el alumno logre superar al maestro. Una de las funciones principales de la escuela es, primero que nada, guardar y salvaguardar la protección del alumno, estudiante y todas las personas que trabajen en la misma. Puede llamarse conserje, puede llamarse algún maestro, directivo, etc. Otra de las funciones de la escuela es crear y desarrollar al alumno en muchos aspectos académicos para que él se pueda formar más adelante en otro tipo de institución y a su vez formar parte de la sociedad. Y como última función de la escuela o última función de la escuela más importante, yo diría que es sobre todo conjuntar a este alumno en una sociedad
y desarrollarlo en todos los aspectos que pueda posible para que él mismo retribuya a la sociedad y así se formen más conjuntos de escuela que puedan apoyar a la misma sociedad y al mismo sistema. La observación es otro de los puntos básicos para poder lograr concluir algunas metas y no solo se usa para la docencia o en específicamente algunas ciencias, se puede usar en distintas disciplinas, incluso en la vida diaria, y esto sirve también para favorecer al alumno y su interacción en la sociedad. Antes que nada, ¿qué es la observación? La observación es fijar un objetivo precisamente y adquirir conocimientos mediante la acción de ver ese objetivo fijamente y el contexto que tiene o lo que lo rodea. Esto ayuda a entender más a cualquier sujeto, a cualquier persona, cualquier cosa o cualquier ser vivo específicamente. La observación se puede dividir en dos tipos, pasiva y activa. En la pasiva, el sujeto que observa o la persona que se cataloga como observador no puede de alguna manera intervenir, solamente tiene que observar fijamente. En ningún momento hay una interacción entre él y la cosa, sujeto o lugar que observa. Normalmente este tipo de observaciones se dan mucho para los documentales o en algún tipo de observación académica, mucho en las ciencias, sobre todo en lo que le llaman ciencias duras o ciencias naturales, por así decirlo. Tenemos también la observación activa. En esta observación activa se puede dar mucho más que nada, sobre todo en lo que es la pedagogía, la docencia. ¿Por qué? Porque en esta el observador sí influye con el objeto que está observando, en este caso con el ser vivo que observa, que vendría siendo el alumno. Sí tiene una cierta, digámoslo así, pues, de interacción, ¿no? Es decir, yo estoy con el alumno y el alumno de repente me ve y creo alguna reacción o interacción con él. Eso hace que todo el proceso de observación cambie y que en mi reporte de observación pues yo catalogue un tipo de comportamiento y actitud de lo que estoy observando diferente en su contexto, además de todo, ¿no? También tenemos que la observación, como tenemos dos tipos de observación, que son pasiva y activa, tenemos también dos tipos de observadores, el participante y el no participante. El participante es aquel que está recopilando datos y siempre está activamente en este tipo de observación. Es normalmente el más común. El no participante se usa más en otro tipo de ciencias o en otro tipo de técnicas. El no participante también puede usar grabadoras, radios y otro tipo de elementos para este tipo, pero en sí no interviene tanto, solamente quiere enfocarse en qué es lo que acontece alrededor del objeto y en ningún momento va a intervenir con él. El participante, en cambio, siempre está tratando de recopilar los datos y trata de intervenir un poco en este, porque a fin de cuentas genera, como lo dijimos anteriormente en el activo, una especie de interacción con el objeto. Además, estamos hablando de que normalmente el participante se da con algún tipo de ser vivo o algo que pueda influir. El no participante puede ser normalmente en un lugar, en algún contexto o de algún objeto en general. En conclusión, la observación nos permite identificar los grados de avance que se tienen en cualquier lugar, contexto o persona, y esto con la finalidad de desarrollar diferentes metas al dar un reporte de investigación o al desarrollar una investigación. Es muy importante que siempre desarrolles este tipo de procesos de observación para cualquier tipo de investigación o análisis que quieras desarrollar. Eso te ayudará a fundamentar mejor todos tus conocimientos en el mismo. Un aspecto importante que cabe recalcar y que en estos últimos años se ha tomado más en cuenta son las dimensiones de la práctica docente. Si tú quieres ser un buen maestro, también debes de conocer estas dimensiones porque son algo básico en la educación. Estas dimensiones se dividen en 7 tipos. La primera, la personal, en esta se desarrolla lo más importante, que es qué es ser maestro, el hombre y una identidad. Como segunda tenemos la institucional. Una vez que ya eres un individuo o tienes una identidad y eres un sujeto histórico, es importante que pertenezcas a una institución y sepas lo que es generar un buen clima o ambiente dentro de la misma institución. Siempre la institución va a ir pegada al sujeto. Como tercera, la interpersonal. Esta desarrolla el manejo de conflictos y el clima dentro de la misma institución también. Como número 4 tenemos la social, una de las más importantes porque es donde ya tiene el docente una práctica, es decir, ya está en interacción con el estudiante y tiene que empezar a desarrollar ese tipo de interacción social con cualquier estudiante, padre de familia o directivo de la misma institución. Como número 5 tenemos la didáctica, es decir, el desarrollo y la creatividad que tienes tú como maestro o el docente en turno para lograr crear materiales
didácticos o pedagógicos que puedan ayudar al aprendizaje del estudiante y también al entendimiento de los padres de familia y directivos con el mismo. Como número 6, la valoral. La valoral, como su nombre lo indica, nos permite desarrollar muchos valores entre los estudiantes. Es algo muy importante que no se te debe de olvidar como docente, maestro e incluso como parte de una sociedad. Tú tienes que saber que esto se desarrolla siempre en conjunto, pero es muchas veces gracias a esta dimensión que se desarrolla entre el alumno, estudiante y la escuela o institución. Ya por último, y no menos importante, la relación pedagógica. Esta relación es muy importante. ¿Por qué? Porque específicamente es el conjunto de las 6 anteriores ya bien hechas y ya con un título, es decir, teniendo un papel asumido y confrontando a esa realidad, desarrollando mejores estudiantes, mejores maestros y mejores instituciones para que la sociedad crezca y sea mejor dentro del mismo sistema. Último tema, amigos, tenemos la entrevista, recurso flexible y dinámico. ¿Qué es la entrevista? Esa es la pregunta básica de todo este meollo. Es una herramienta también y nos sirve ¿para qué? Para recopilar datos de manera cualitativa y lograr tener más información acerca de esa persona específicamente. La entrevista se divide en 4 fases. La primera es el momento de la preparación, es decir, cuando empiezas a elaborar un cuestionario o algún tipo de preguntas que vas a desarrollar. La segunda fase es la presentación con el entrevistado, es decir, una vez que se agenda la cita y el lugar, cuando los dos objetivos, entrevistador y entrevistado, están en el lugar convocado, es decir, cuando entrevistado y entrevistador ya están listos para realizar la entrevista o para acudir y procesarla. Como tercera fase es el desarrollo de la misma, una vez que el entrevistado y el entrevistador están teniendo este diálogo o plática, pero de manera formal, es decir, como entrevista, y empiezan a desarrollarla. Y ya como último es el cierre o la despedida. Hay que acordarnos que cualquier entrevista siempre va a necesitar tanto de un entrevistado como un entrevistador, aunque no precisamente el entrevistado o entrevistador tiene que encontrarse en ese lugar. Algunas entrevistas se relacionan o se dividen en 3 tipos. ¿Cuáles son estos 3 tipos? Estructuradas o enfocadas, semiestructuradas y también una de las más importantes, las semiestructuradas formales o flexibles. Es decir, en este tipo de entrevista que es flexible, pueden salir más preguntas, no las que ya estaban desde un principio. ¿Cuáles son esas más preguntas? Podrían decir ustedes. Este tipo de preguntas se desarrollan muchas veces por el entrevistado o muchas veces por el entrevistador, de manera que se recopilen más datos y que haya un mayor contexto o información para la misma. En conclusión, podríamos decir que este tipo de entrevista nos ayuda mucho y es la más utilizada. ¿Por qué? Porque no siempre el entrevistador es una persona que esté dispuesta a hacer de la manera más formal una entrevista. Muchas veces el entrevistador trata de interactuar mucho más con el entrevistado. Es decir, se desarrolla una plática en esta entrevista. Ya por último, se tiene que realizar una interpretación. Esta interpretación se basa de todos los datos recopilados, juntarlos y analizarlos. Y no solo eso, también analizar las actitudes si es que en esta entrevista estuvo activo el entrevistador. En el caso de que no, solamente analizar los caracteres y las actitudes que tuvo él mismo, con el afán de desarrollar una mejor investigación o una mejor interpretación y conclusión del mismo tema. Las preguntas del entrevistador deben ser estructuradas, deben tener algunas veces preguntas de contraste, es decir, que puedan relacionarse con otra pregunta para que el entrevistado, en este caso, pueda tener un tipo de reacción o actitud, lo cual le recabe más datos al entrevistador. También la actitud del entrevistador es muy importante. No debe de tener preguntas o no debe de tener actitudes sugestivas o donde haga presuposiciones. Para finalizar este tema, es muy importante recalcar que esta herramienta, que es la entrevista, es muy importante en la docencia. ¿Por qué? Porque te ayuda a recabar. Esto ha sido todo, beneméritos. Espero se hayan pasado un buen momento y esta información les sea útil para su carrera o en lo que lleguen a necesitar. De mi parte es todo, no se les olvide darle pulgar arriba y sobre todo suscribirse a este canal. Cuídense. I never made it, but I know